¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 23 grados la temperatura en Asunción. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Torres? Muy bien. Primero, felicidades a los liberteños, campeones de la apertura. Es cierto. Sí, no hay nada que festejar hacia tu lado. Absolutamente nada. Bueno, muchas cosas de las que hay que hablar hoy. Tenemos un muy buen entrevistado en el primer bloque, es un mano a mano con el ministro Gustavo Leite. Vamos a hablar con él de unos temas que están primero en el tapete de esta semana, van a seguir estándolo en esta semana que inicia precisamente en el día de hoy, y otras cuestiones políticas también. Se va definiendo el oficialismo, la oposición también en el partido de gobierno. Qué cosa rara hablar de oposición en el partido de gobierno. Sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Entre paréntesis, acá me dice Sergio Pizurno, material del Guma campeón tenemos a mano. Dice, sí, para compartir. No, que grabe él en un DVD y que vea si quiere. Pues dice que las calles de Asunción reventaron ayer. No sé, pero está bien. Está bien, no está bien. Ha sido metódico. Sí, bueno, cierto. otras cosas. Bueno, después en el segundo bloque nosotros vamos a hablar de este tema que volvió, ¿desde hace cuánto tiempo estamos debatiendo sobre el tema del impuesto a la soja? 15 años por lo bajo, y hasta ahora es muy difícil que todos los sectores se pongan de acuerdo. Esa movilización, decían algunos de la semana pasada, lo del tractorazo, se interpreta como ya frenó las intenciones que había de gravar la soja, pero vamos a ver finalmente qué sucede sobre este tema, porque la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, anunció que si esto corre, cosa que pasó, se aprobó en general en la Cámara de Senadores, desde el Ejecutivo esto se va a vetar. Bueno, está bien, el compromiso que cerró el oficialismo con el luguismo claramente es en el Poder Legislativo y no afuera del Legislativo, ¿no? Claro, pues ahí lo que hay una discusión. Nos dicen cómo es que el oficialismo va a negociar en el Parlamento a espaldas del presidente. Después podemos hablar de eso. Vamos a hablar de eso después. Te quiero adelantar algo. Hoy estuve en Cruce Liberación, estuve mirando un acto del partido UNAC y a mí me sorprendió, ¿no? De alguna manera, pero el senador Oviedo Mato confirmó que el UNAC va a tener candidato presidencial para el 2018. Eso no, yo estaba seguro que ellos jugaban ni por si acaso. No, al Parlamento juega Oviedo Mato, pero confirmó que la lista 7, UNAC, va a tener candidato presidencial. Así en masculino me dijo. ¿Está vivo todavía el partido Hoy UNAC? yo por lo menos vi en San Pedro, a mí me llamó la atención, mucha gente, muchísima gente, eran todos presidentes de sectorial que les dicen, ¿no? Me llamó la atención la cantidad de presidentes de sectorial. De los 22 distritos, 20 estaban presentes allí, pero presidentes de una especie de plenaria que hicieron. Y lo más resaltante del discurso fue esto, de Oviedo Mato. Vamos a tener candidato presidencial. Es decir, digamos, yo no sé si es un quiebre entre, digamos, el apoyo que le dio a este gobierno, pero van a lanzar un candidato. Ahora, puede ser un candidato, digamos, como de testimonio, ¿no? Testimonial, como dice. Claro, para no dejar de tener candidatos y sobre todo para demostrar de que el partido está vivo, porque muchos dijeron con la muerte del general Lino César Oviedo, el partido UNAC prácticamente en el siguiente periodo va a desaparecer. Es lo que sostienen algunos Las municipales analistas. hicieron 70 y algo mil de votos. Que es una cifra considerable teniendo en cuenta que el famoso tercer espacio, digamos, anda tambaleante. Tanto es así que imagínate, el partido Patria Querida recurre a un outsider, alguien que es famoso por ser secuestrado, que yo no sé si va a ingresar, que es este señor Zavala, ¿verdad? Y Lugo tendrá que medir irremediablemente su popularidad después del fiasco de la enmienda. Aquí hay dos perjudicados enormes de la enmienda, que son, digo, más allá del propio presidente de la República, Blas Llano y Fernando Lugo. Yo creería que Lugo en primer lugar y en segundo lugar Llano. Sí, claro, pero el llanismo, algunos dicen que se está recomponiendo detrás de la figura del doctor Carlos Mateo Valmelli. Hoy estuvo en Luque Mateo Valmelli, me sorprende, cerró con todas las intendencias liberales de Itapúa, cerró con todas las intendencias liberales de Misiones
y cerró con 10 de 13 intendencias liberales de Central. Increíble. Habría que ver cómo está la figura de Efraín Alegre. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos? Claro, pero antes quiero agradecer a Fideli. Agradecer a Fideli por las prendas, como cada domingo. Mira este precioso color de pantalón. Este es un... Me encanta. Mostaza, ¿no? Hay que ser muy varón para usar eso. Terracota, decís vos, ¿verdad? Terracota, mostaza, todos los colores atrolados son, pero muy lindo, muy lindo. Te felicito. Ese es en otro programa. Muchísimas gracias a Fideli. A ver, Las Palmeras, esquina Saraví, hay un descuento del 30% especial ahora por el tema del mes del padre. Hermoso local. Como siempre, Luomo es para hombres, pero les encanta a las mujeres. Gracias, no hace falta este primer plano desgarrador. Seguí con la onda matosa y ya está. Yana, más rápido, con la pañuelito. Bueno, atender Mariana. Está la señora Mariana Pineda. Mirá qué vestidito metió. Gracias, muchas gracias a Liliana Boutique. Y el pantalón de JT yo diría que está para un hashtag, ¿verdad? El pantalón de JT, a ese nivel. No, pues sí, combina con nuestra escenografía. Date vuelta y mira el color de nuestra escenografía. A tono. Está todo fríamente calculado. Mariana, ¿qué tenemos como hoy? Parte de la escenografía, exactamente, así mismo. Ah, mira, vos que me están dando con todo. No, combina. Salí sorteado hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señores. Un saludo a toda la audiencia. Presentamos el primer tema que ya vamos a desarrollar en este momento. Dos denuncias mediáticas que cobraron fuerza en esta semana. Por un lado, el diario ABC Color presentaba una denuncia de un supuesto despojo que se está por producir en Ciudad del Este de un inmueble que costaría 185 millones de dólares, y en esta denuncia vinculan con nombre y apellido al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Y por el otro lado, el propietario de este medio ABC Color, el señor Aldo Zucolillo, se ve también envuelto en un escándalo de un supuesto negociado también, pero esta vez involucrando al intendente de Encarnación por supuestamente haber adquirido una propiedad a un precio que luego de la construcción o de la terminación de una parte de la costanera estaría triplicando su valor, y esto se ve como una suerte de rifa de esta propiedad. Este es el informe. Una investigación del diario ABC Color denunció que un grupo de personas influyentes, con el apoyo de poderosos empresarios, está por consumar un negocio de 185 millones de dólares que tiene como objetivo final despojar al Estado de una valiosa propiedad en Ciudad del Este, en la que actualmente funciona la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la Dirección de Aduanas. Según la publicación, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, es uno de los protagonistas de la historia. Se menciona que Leite encabezó una delegación a Israel en la que tuvo contactos con el empresario judío venezolano Simón Falik, quien figura actualmente como accionista de una de las empresas que pretenden explotar el Hotel Casino Hard Rock, que se proyecta en las 11 hectáreas que el Estado posee en la cabecera del Puente de la Amistad en Ciudad del Este. Para allanar el camino y que el lugar deje de ser zona primaria, se dieron varios pasos, entre ellos el traslado de las oficinas estatales que operan en la propiedad. Según la denuncia mediática, una pieza importante en la estructura es Emilio Augusto Tiki Cubas Gusinki, primo de Gustavo Leite Gusinki, además de Javier Zagarías Irún y su esposa Sandra MacLeod, entre otros. La otra pieza clave sería Simón Falik, un israelí venezolano dueño de una de las cadenas de duty free más grandes del mundo, vinculado al premier israelí Benjamín Netanyahu, quien habría llegado hasta el presidente Horacio Cartes de la mano del ministro Gustavo Leite. Por otra parte, el empresario Aldo Zucolillo, propietario del diario ABC, actualmente también se ve envuelto en otra polémica por supuestamente haber formado parte de un negociado con el intendente de Encarnación, Luis Cid, mediante el cual se concretó un despojo al municipio de un inmueble de 40.000 metros cuadrados ubicado en el límite de Cambretá, donde pretenden la construcción del primer shopping de la ciudad. Algunos concejales sostienen que se rifó la propiedad en $4.500.000, puesto que una vez concluida la costanera, el inmueble ubicado frente al subembalse de la represa Yacyretá, como mínimo triplicaría su valor y pasaría a costar unos $12 millones. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, cuyo nombre se involucra en la publicación de ABC, criticó, aunque sin nombrarlo directamente, al empresario Aldo Zucolillo, envuelto en el escándalo por el presunto negociado de tierras con el intendente de Encarnación. Durante la inauguración de una fábrica en Ciudad del Este, Leite señaló que se hacen investigaciones periodísticas basadas en suposiciones mentirosas. Y justamente sobre esta situación o esta información ya está la primera consulta de la noche en la cuenta de Twitter
del programa. La consulta es, ¿crees que en el caso de la propiedad de la ANNP en Ciudad del Este hay un negociado? Opción A sí, opción B no. Podés responder a partir de este momento, @CaraoCruzPY, #COCPY. Y quiero recordar y enviar un saludo también a toda la audiencia de Radio 1650 AM, que ya desde el inicio de Caro Cruz está transmitiendo el programa en directo. Un saludo también a toda la audiencia. Es cierto, un saludo a la audiencia de Radio 1650 AM. Bueno, Clary, presentamos al invitado de esta noche, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo volver a Caro Cruz. Veo que hay un nuevo personaje hoy que es Clary. Antes teníamos a otra persona ahí. Sí. El programa se va renovando. Se va masculinizando el programa. ¿Arrancás vos o arranco yo? Arranco yo. Bueno, ministro Leite Gusinski, acabo de caer en la cuenta al ver este preciso informe de nuestra compañera Mariana, que efectivamente hay una especie de contradicción aquí del diario ABC. Yo siempre quiero defender la posibilidad de que los medios indaguen sobre las actuaciones de los servidores públicos en sus cargos, ¿verdad? Pero qué contradicción. Se habla de un despojo a través de un arrendamiento a 30 años del famoso predio que está allá en la frontera entre Brasil y Paraguay, en el predio de la ANNP. Sin embargo, Sucolillo se hace acreedor de un lote de 4 hectáreas y estamos hablando de una compra, esto ya es una compra per secula seculorum, con el municipio de Encarnación. Es una cosa rara, que ustedes primero hay que explicar muy bien el proyecto de Ciudad del Este, si es que hay un proyecto desde el gobierno impulsado con el sector privado, ministro. Sí, bueno, muchas gracias porque la oportunidad de tener pantalla es única. Yo creo que tenemos que empezar por el comienzo. Sí hay un proyecto para la cabecera del puente, porque nosotros estimamos que de no haber proyecto, en el típico caso de Paraguay, ahí va a haber un yuyal dentro de 5 años. Y eso no es bueno para la ciudad, ni para Puerto, ni para nadie. Ese lugar va camino a convertirse en una cabecera sin ningún motivo, porque hay un nuevo puente que se está proyectando y debería iniciarse la construcción con Brasil. Entonces toda esa zona donde había tierra primaria, cuando que el puente que va a manejar el comercio con Brasil es el otro. Y queda una propiedad valiosa, en eso creo que estamos todos de acuerdo, una propiedad grande, importante, casi 12 hectáreas. Puerto nos dice, le dice al presidente de la República, presidente, acá hay una normativa municipal que dice que acá operar puertos ya no tiene sentido y cierto es que no tiene sentido. ¿Qué hacemos? Se crea un equipo interinstitucional donde intervienen el Ministerio de Industria y Comercio, la Senatur, la Procuraduría, ANNP y CONAXAR, para ver qué se puede hacer allí. Nosotros siempre impulsamos la idea que Ciudad del Este debería tener un proyecto icónico, algo que la eleve a una nueva categoría, y siempre dijimos, tenemos que tener Las Vegas en Paraguay, porque Las Vegas no es solo juego, Las Vegas es un centro de entretenimiento donde hoy ya toda la familia puede participar. Y en ese menester comenzamos a trabajar en un proyecto que permita que capitales privados, a través de una licitación pública internacional y transparente, invierta dinero del privado en la propiedad de Puerto, pague un canon a Puerto y a Conaxar por el largo de esa concesión onerosa, y luego todo lo clavado y plantado retorne y se vuelva patrimonio de Puerto al cabo de la concesión. Si me permiten, yo quiero ir a los papeles porque tengo algunas espinitas clavadas al respecto de la supuesta investigación periodística. Yo soy un gran defensor de la libertad de prensa, pero hasta la libertad de prensa debe tener algunos fundamentos éticos. El hecho de que ustedes tengan micrófono ilimitado o tinta ilimitada no quiere decir que no tengan que seguir ciertas reglas de ética. Y a mí me parece que esa investigación obvió temas muy importantes. En primer lugar, tiene una definición de castellano que no va con la realidad. Habla de un despojo. Despojar en el diccionario quiere decir sacarle a alguien lo que le pertenece. O sea que ya parte luego con un título falso, rimbombante. Después, la investigación obvia, y acá quiero hacer una crítica respetuosa a quienes hicieron la investigación. Si la investigación no sabe o no supo que el 18 de abril este
comité formado por autoridades del gobierno le informó nada más y nada menos que al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de todo lo actuado allí. ¿Qué fecha tiene? 18 de abril. 18 de abril. Y la bomba mediática explota el 19 de junio. 2 meses más tarde, el investigador no pilló que nosotros, en transparencia total, ya le habíamos entregado todos los informes al respecto de esto al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, a pedido de la Cámara de Diputados. Y aquí les quiero pedir que tengan un poco de paciencia porque quiero leerles 2 párrafos. A ver. En primer lugar, ¿qué figura será empleada para la implementación de este proyecto? Dice el cuestionario de la Cámara de Diputados. Y nosotros respondemos, para responder a esta interrogante es importante aclarar que el proyecto será materializado a través de una licitación pública que involucra 2 figuras jurídicas que determinarán la ejecución del mismo: la concesión de un casino y la constitución de un derecho real de usufructo oneroso, conforme las sugerencias en el seno de la comisión. Desde ya cabe aclarar que todos los procedimientos se regirán por una licitación pública internacional. Y hay otra pregunta que llamativamente también fue obviada, otra cuestión que fue obviada en esta supuesta investigación, y es, siendo la Administración Nacional de Navegaciones la dueña del predio, la que en teoría va a ser despojada, ¿qué compensación percibirá la misma por parte de un tercero? Y dice, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la fracción del inmueble de la ANP será objeto de un derecho real de usufructo oneroso, lo que implica por definición que la ANNP percibirá una compensación o canon por dicho usufructo, cuya suma final surgirá de la licitación pública internacional ya mencionada. El derecho real de usufructo, como es de su naturaleza, no implica la transmisión de la propiedad del inmueble, sino por el contrario, el mismo permanece en el patrimonio de la ANNP, con el aditamento que todas las mejoras realizadas en el inmueble de propiedad de la ANP y demás inversiones quedarán íntegramente para dicha institución, aumentando de esta manera su patrimonio. Entonces, partimos de la premisa falsa del despojo. El titular del diario y la omisión de estos 2 temas constituye una omisión que a mi gusto es maliciosa. O el investigador es negligente o el investigador es malicioso. Porque ustedes que son periodistas, si hacen esta investigación, no pueden no saber que esto estaba en el papel. Claro, ahora cuando menciona usted, ministro, se hace referencia a estas publicaciones cuando se habla de despojo, convengamos que se le saca a Puertos por 30 años parte de la propiedad de Puertos para ceder al sector, a un sector privado para que haga todas estas inversiones. No, es la definición del diccionario. Despojar quiere decir quitar la propiedad. Puertos sigue siendo dueño. Lo que tampoco dice es que Puertos va a seguir operando, no va a perder ningún ingreso. Lo que nos dice es que el canon mínimo, no es el máximo, mínimo quiere decir que por lo menos eso tiene que ofertar es $1 millón en el tiempo ajustado cada año por año para Puertos y para Conaxar, más un porcentaje de las ganancias, que tiene que ser como mínimo el 5% de las ganancias entre impuestos. O sea, acá estamos hablando que Puertos y Conaxar pueden llevarse $100 millones y todo lo clavado y plantado va a quedar para Puertos. En ningún momento se puede hablar de despojo, puesto que el despojo es una figura jurídica. Esto es una concesión onerosa. Pero yo te digo una cosa, a la larga la corta Ciudad del Este se va a tener que reorientar, va a tener que tener estos temas. Mira lo que ocurrió con el Shopping París, que se discutió tanto y hoy esa concesión genera 2.000 empleos y genera turismo y genera tiendas espectaculares. Esto va a ocurrir. Si no ocurre, va a ser porque ABC se salió con la suya de hacerle correr a inversores internacionales, y les quiero aclarar acá que el señor Fali, que es uno de los interesados, nosotros hemos hablado con operadores de casino de Chile, de España, acá iba a haber por lo menos 3 o 4 oferentes. Yo tengo mis dudas hoy de que con la maldad periodística que hay en algunos medios, nosotros no estemos ahuyentando inversores de buena fe para Paraguay. Porque creo, perdón, Clary, sí, creo que la discusión hubiera sido, ¿vale la pena concesionar? ¿Qué opción tiene Puertos para generar $100 millones allí?
¿Qué opción tiene Ciudad del Este? Entonces la discusión hubiera sido un poco más ordenada y menos maliciosa. Acá hay mucha maldad, siento que le están cobrando al gobierno del presidente Cartes por no haberle pedido permiso a ciertos poderosos para hacer ciertas cosas. A ver, entonces, vamos a ir cronológicamente, ministro Leite. Ya hubo un proyecto de hacer algo en ese predio en el gobierno anterior. Y de hecho creo que hubo un acuerdo firmado inclusive que después eso quedó nulo. Sí, no, nulo diría yo. Atacó el Consejo de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Como estaba Nicora, Fernando Sí. Nicora. La pregunta que te hago, ministro Leite, no es que este empresario judío mencionado por ABC, él no es que trajo el proyecto para ustedes. Nosotros, a ver, el señor del que se habla es un empresario de verdad. Tiene negocios en Estados Unidos, tiene negocios en Brasil, tiene negocios en Panamá, tiene negocios en muchos países del mundo. Que yo sepa goza de buena reputación en Estados Unidos e Israel, que son países donde se le mira muy bien al empresario qué es lo que está haciendo. Nosotros le invitamos al señor Falik a venir a Paraguay, pero no para este proyecto. Le invitamos porque él es un comerciante muy importante en tiendas. Nosotros entendimos que la calidad de las tiendas de Ciudad del Este necesitaba también una inyección de otros jugadores, además de los que están. Aparte, este señor, por lo que él me refirió, yo me reuní más de 4 veces con él. Él ya tiene negocio en Ciudad del Este, vende y compra de gente, no es un desconocido al Paraguay. Pero no es el único. No es el único, es alguien que sí hizo el trabajo de ir a contactar a una cadena internacional muy importante, porque ustedes saben también que nosotros necesitamos marcas. Paraguay necesita hoy el prestigio de marca y en eso estamos trabajando. Y yo de vuelta digo, esto es transparente. Acá no hay gato encerrado, acá no hay caballo del comisario. En una licitación pública internacional, donde la base es por lo menos 30 millones de dólares en el tiempo para Conaxar, 30 millones de dólares en el tiempo para Puerto, invertir por lo menos 50 millones de dólares y compartir con los dos por lo menos el 5% de las ganancias. No puede haber una mañe, no se le puede decir vamos a dar a fulano. No es lo mismo cuando una municipalidad o un pueblito vende un terrenito a alguien nomás. Estamos hablando de cifras grandes y además, si esto sigue, va a tener todas las lupas encima y es bueno que haya eso. Pero lastimosamente yo siento que hoy este proyecto está golpeado porque el Paraguay va a ser golpeado porque inversores serios que querían venir a poner plata de verdad, a garantizar plata durante 30 años en el terreno de otro, hoy van a decir, pues vean vos, los patrones de Paraguay aparentemente no están tan de acuerdo de capitales serios vengan a Paraguay. No es menor lo que puede pasar aquí, las señales que estamos dando de que el viejo Paraguay feudal no quiere que algunos sectores sean tocados no es buena. A ver, ministro Leite, lo que deja entrever el diario ABC es que a raíz de estas negociaciones tuyas, por lo menos charlas con el señor Falik, ya sea para el famoso casino que puede funcionar allí o para la apertura de tiendas grandes, porque este realmente es un Fórmula 1, este empresario judío venezolano, lo que dejan entrever es, y voy a traducir esto de manera coloquial, Leite, ministro de Industria y Comercio, le dice a Falik o a cualquiera, yo tengo un primo allí que te va a llamar, vamos a hablar de negocios, que entra en la figura de Tiki Cubas Usinski. ¿Es tu primo hermano? Es mi primo hermano y mira, Tiki es una persona muy industriosa. Él tiene amigos muy importantes en Panamá de mucho antes de este gobierno. Yo sé que él tiene relaciones muy buenas, no solamente con Falik, sino con otros empresarios. Pero vamos de vuelta al tema. ¿Te parece, Pio Clari, que en un nuevo Paraguay que nosotros le podemos pedir a alguien algo a un inversor? No va a venir ese inversor. Eso es lo que hay que entender. El Paraguay de pedir algo al inversor no va a ocurrir. Te voy a contar una anécdota porque es importantísima. Hace 7 meses, el diputado Jorge Baruja de Paraguarí, mi camarada de Cimefor, me dice, Arma, danos por una mano. Acá en Paraguarí tenemos un galpón que es del municipio, la intendenta es mi señora y necesitamos empleo para Paraguarí. Le digo, bonito, señor R10, vayan, busquemos una fábrica para Paraguarí. Le trajimos a unos brasileros de una empresa de zapatos. Lo primero que pidió es hablar con el gobernador, con el intendente, con el tipo. Quieren las garantías de que nadie les va a joder. Imagínate lo que va a pasar, porque esos señores todavía no fueron, pero otros van a venir en algún momento.
el día que se conceda ese predio, si la municipalidad le da unas ventajas a esos inversores, ¿voy a ser yo traficante de influencia? No, Yo habré hablado con 500 empresarios mano a mano y habré hecho seminarios con más de 10.000 empresarios. Yo creo que hay un poquitito de maldad acá, porque yo entendería que fuera así si alguien está pensando en una adjudicación directa, vamos a firmar un contrato, vamos a hacer una licitación rápido y vamos a vender. Pero no es lo que se diseñó. Da exactamente igual quién esté involucrado alrededor, porque las luces que van a ver sobre este proceso son hasta internacionales. Nosotros le pedimos a Conaxar, a pedido de 2 potenciales oferentes, que la licitación ajuste a los pliegos las normas de lavado de dinero de los Estados Unidos. Y vamos a mejorar ostensiblemente todo. Y hoy vamos a tratar de salvar el proyecto, pero el proyecto está tocado por una maldad. O sea, No su está- colillo es malo, decís. Y no puede hablar de despojar, no puede hablar de investigación periodística, no puede no mencionar en su investigación que había una licitación pública internacional de por medio, no puede no mencionar en su investigación de que acá Puertos y Conaxar iban a ganar plata, de que nunca se le iba a despojar de su terreno, de que iban a ganar patrimonio. Y yo no le veo, discúlpenme, no le veo otra forma de darle vida a esa propiedad. Y hago este pronóstico: si no se hace un proyecto como este, en este gobierno, en el próximo, da igual. Ahí va a Pero crecer yuyo. ¿Por qué solamente en esa propiedad? ¿No puede darse en otro espacio dentro de Ciudad del Este? Mencionás lo de esa propiedad por la ubicación estratégica que tiene, ministro. Puede darse en cualquier lugar, y hasta yo creo que los inversores hoy, con estos temas de que los patrones de Paraguay no les gusta este proyecto, probablemente van a buscar otras alternativas, porque Ciudad del Este sigue siendo atractiva. Pero este lugar es único, y la oportunidad de darle a Puertos ingresos asegurados y darle a Puertos un incremento de su patrimonio es única. No sé si va a volver a darse después. Y Puertos, así como está, no tiene cómo generar esos recursos para hacer algo allí. A ver, ministro Leite, y quiero compartir esto con Jorge. Más allá de las marcas internacionales que mencionaba el ministro, y voy a responder yo a tu pregunta, digamos, de un pensamiento que... esa propiedad está en la frontera misma. Sí. Cruzás el río, está en la República del Paraguay, venís del Brasil. La idea del entretenimiento, ¿no? Casinos, tiendas de lujo, etcétera, etcétera. Puerto Guazú, ¿vos conoces? Sí, Cruzar la frontera, ¿qué hay? ¿Qué hay? el casino. Exacto. En varios lugares hay, Claro, sobre existe todo porque esa Brasil figura. hoy el juego de azar está, no está permitido. Yo pensé que esto ya estaba cerrado y empaquetado, ministro. O Yo sea, lo de la no licitación sabía lo de ahora la- me entero. me entero ahora. Y eso es lo que yo considero que es una maldad que trata de dañar a la transparencia, a la administración del presidente Carter. Nos mete a todo en una bolsa, pero en realidad le hacen daño a Paraguay. Le hacen daño a Paraguay. Vamos a seguir, Clary. La verdad es esta. La investigación es única. Acá están todos los documentos. Se hizo todo de acuerdo a la ley. Absolutamente todo de acuerdo. Y se iba a llevar adelante una licitación pública internacional donde iban a venir grandes jugadores. ¿Por qué hablas en un pretérito irrealizable? Iba a Y decir. porque nosotros vamos a seguir ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver a hablar con los potenciales oferentes. Decirle, miren, todos ya leyeron lo que salió y a nadie que va a venir a arriesgar 60 palos al firmar el contrato, más 50 en el hotel, le guste que uno de los patrones de Paraguay Claro, le tire pero con no. todo el proyecto sin justificación. Claro, pero no solamente, me decían a mí, no solamente los que van a poner la plata. El que hace la gestión con esta marca internacional, el Hard Rock, convengamos que consigue una franquicia. Cuando los dueños de esta marca importante se enteran de todo el lío que hay, sencillamente dicen, no, mucho drama, mucha exposición a mi marca, entonces yo retiro nomás esa posibilidad, porque estamos hablando de una marca muy Acá el demasiado tema grande, es, ¿verdad? ¿cuál es la opción alternativa? Nosotros proponemos una opción legal transparente. ¿Cuál es la opción alternativa? ¿Qué podemos hacer ahí? Un parque. Qué lindo. ¿Quién va a bancar el parque? ¿Quién va a mantener el parque? Hay opciones, nadie dice que... Pero la opción, la única, digo yo, que le ofrece a Puertos protegerle su patrimonio, darle plata durante 30 años y dejarle un hotel de 5 estrellas con por lo menos 200 habitaciones, es esta. Las otras están todas en el aire. Nosotros somos hombres de trabajo, trabajamos sobre esto y vamos a dejar en manos de Dios. Dios va a disponer qué es lo que va a pasar allí.
Pero lo que creo que ya no puede volver a pasar es que lo que es una licitación pública internacional para el usufructo oneroso pase a llamarse despojo. Eso está mal. Bueno, Ahora, ahora está mal. convengamos que vamos a responder la vuelta Sí, de la por pausa. favor. El hecho que sí llama la atención es los actores en esa famosa reunión que se hace en Ciudad del Este. Y que justo coincidentemente uno de esos actores crea una empresa que finalmente tendría conexión con el representante que está con el judío. Entonces ahí es como que a uno le hace ruido, pero nos responde a la Con vuelta mucho de la gusto lo pausa, hablamos por a la favor. vuelta. Pero antes les cuento que todo se parece a todo, como cuando un meme se pone de moda y lo encontrás en Facebook, Instagram, Twitter, en los grupos de WhatsApp y hasta tu mamá te envía el mismo chiste. Por suerte, nada se parece a Pulp porque Sol Pulp tiene pulpa natural de fruta. Pulp naturalmente nuestra. Y ya tenemos nosotros el primer corte del resultado del sondeo que estamos publicando en nuestra cuenta de Twitter, @CaroCruzPY. La pregunta, ¿crees que en el caso de la propiedad de la ANNP en Ciudad del Este hay un negociado? Y el 63% considera que sí existe tal negociado y solo el 37% ha respondido que no. Sobre esto continúa respondiendo el ministro Gustavo Leite, que está aquí con nosotros en Caro Cruz, y reiteramos el saludo a toda la gente que nos escucha a través de Radio 1650 AM. Bueno, ¿cómo? ¿Te das cuenta el daño que hace? Ya está instalado. Bueno, está bien, hay que seguir trabajando. El negociado hay que probarlo, pero la buena fe está allí y están los documentos. Cuando en Ciudad del Este el viernes dijiste, múnanse por lo menos de autoridad moral para criticar, ¿a quién te referías? A todos. Mira, hay gente que la autoridad moral se da por muchas. Hay periodistas que no pueden haber cometido el error de omitir estos temas que yo te traigo en un papel, que es un informe a la Cámara de Diputados. Es un tema. No entender el significado de despojar, creo que para una línea periodística es un tema grave. Y ahí nos vemos ahora con que hay otra gente que hace estas cosas y este mismo equipo de investigación ni siquiera se inmutó. Pero vos me preguntabas antes del corte sobre una reunión en Ciudad del Este en el año 2015 que fue tapa de ABC. En esa reunión estuvieron presentes, yo no estuve presente, estuvieron presentes los interesados, las autoridades de la ciudad, estuvo también el señor Cuba y estuvieron presentes periodistas. Y en la foto, si ustedes se ponen a mirar, ven que hay unos periodistas con unas grabadoras así. O sea que este va a ser el primer caso de un despojo planificado con periodistas allí adentro. Y eso fue en el 2015. Quiere decir que esos periodistas son cómplices de un despojo no contado desde el año 2015. Es tan ridículo todo eso. Por eso te digo que cuando vos armas una historia fantasiosa basada en lo que vos creés que va a ocurrir, porque a lo mejor vos también actuás de esa manera en otros ámbitos, es cuando se le daña al país. Y cuando yo digo múnanse de autoridad moral para criticar o para exponer, digo, hagan investigaciones serias y cuenten todo. ¿Cómo vos, que sos el que armás la noticia, no te das cuenta que hay unos tipos que están parados y son unos periodistas que están grabando? ¿Qué seriedad puede tener una conspiración para despojar a algunos periodistas que están grabando? Es ridículo, pues. Pero se instala y le hace daño a Paraguay. Al respecto de lo que ustedes creo que investigó, no sé ni quién levantó, creo que el propio Rienzi puso en su Facebook, él era el operador. Miren lo que ocurrió en Encarnación. Hay una empresa del dueño de ABC que compró un terreno de la municipalidad. Hay fotos, testimonios, que se reunió con el intendente en presencia de un intermediario. Previo a la subasta pública. Previo a la subasta. La subasta se hizo, hubo un solo oferente, se hizo casualmente antes de Navidad y justo en el lugar donde va a pasar la costanera. Es evidente que en los temas inmobiliarios
los terrenos ganan valor. Por eso justamente nosotros diseñamos este tema para Puerto así. Era fácil decir, bueno, hacemos una subasta y que se venda. Pero el presidente Cartes dijo, este gobierno no va a vender nada. Este gobierno va a proteger el patrimonio. Esta es la forma de proteger. Yo no soy el intendente de Encarnación, pero si él hubiera querido, podía haber hecho una concesión. Con ese contrato de la concesión se iba al banco, le daban la plata para pagar la deuda y el terreno seguía siendo de la municipalidad o de Encarnación y seguía generando plata por lo que va a ser el shopping. Pues son modelos. Lo que yo digo nomás es, justo lo que vos criticás, Pio, había sido que vos hiciste. Entonces creo que viene una gran moralización que tiene que ser para adentro. Los paraguayos necesitamos ver. No vamos nada más a tirotear lo que es intiroteable, vamos a trabajar en que haya más transparencia o que se debata más sobre lo que se va a hacer. Mira vos cuánto tiempo se trabó el superviaducto, cuánto tiempo se trabó el Metrobús y ahora se va a hacer. Y hay toda clase de sospechas sobre eso. Casualmente es el que nunca estuvo de acuerdo y casualmente el que tiene la fuerza para instalar que algo se hace mal. Pero la ciudadanía hoy llega mucho más rápido de Lucas Asunción. A ver, ministro Leite, mencionaste algo que me preocupa y razón suficiente para que la gente que nos escucha en Ciudad del Este entienda esta cuestión. Si este proyecto de ustedes en el predio de la ANNP no tiene dueño aún y se va a hacer a través de una licitación pública internacional, nos enteramos ahora, eso nos lo publicó lamentablemente ABC, esta es una medida, mencionaste, que podría paliar los cambios de dinámica comercial que va a tener Ciudad del Este a raíz del puente nuevo entre Foz de Iguazú y Presidente Franco. ¿Vos creés que va a haber un cambio, digamos, en la dinámica comercial de esa zona a raíz de ese nuevo puente? Ya fue definido que el puente para actividades de comercio y transporte de carga va a ser el nuevo. Quiere decir que este va a quedar solamente para turismo de personas. Nada más lógico que en la cabecera del puente de turismo de personas hacer algo que atraiga a la gente. Pero vamos a seguir debatiendo. Yo lo que quiero hacer acá es decir que estamos dispuestos a demostrar absolutamente todo en los foros que haga falta. Y bueno, espero que los otros que critican cuando hacen sus cosas también puedan demostrar absolutamente todo. Acá me preguntan en redes sociales, cuando usted menciona que se usó el término despojo, me dicen también en el caso de Encarnación se usa el tema despojo, pero convengamos que ahí sí hay un despojo, porque el municipio ya perdió ese inmueble que, como decían algunos concejales, si el intendente aguardaba un año nomás, ¿verdad? Porque por toda la plusvalía que iba a implicar ese terreno, con la costanera, un anfiteatro, ciclovía. O hacía una concesión esta, ligada a un canon más un X de la facturación de lo que sea que se iba a hacer ahí. Con ese contrato el banco le daba la plata, pagaba el mono, porque en teoría pues se vendió para pagar los monos. Claro. Pero hoy hay mecanismos financieros. Un contrato como esto a Puerto, que sabe que va a cobrar por lo menos $1 millón más un porcentaje de ganancia, puede ir a un banco y solicitar plata a cambio de ese contrato en el futuro. Nosotros estamos pensando en cómo proteger e incrementar el patrimonio de una entidad del Estado. Convengamos que Puerto no es la entidad más virtuosa del Estado paraguayo. No era luego y tampoco va a ser. Hay 45 puertos privados ya. Puertos o concesiona o se asocia con gente que sabe trabajar puertos o está destinada a morir. Entonces nosotros necesitamos como gobierno que no nos digan después, vos dejaste pasar eso. No, yo lo intenté y vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir intentando dentro de la ley y veremos, ojalá que se pueda hacer este proyecto. Acá me dicen también, discúlpame, Clary, la Procuraduría General de la República tuvo que intervenir porque se va a hablar porque justamente se insiste con el término de despojo. Y se presupone que la Procuraduría está para defender el patrimonio del Estado. En este caso, ya lo aclaraste, ¿verdad? No hay ningún despojo. Ahora, como sí se dio en Encarnación, ¿verdad? Quiero nomás insistir con eso porque me consultan también acá al explicar el significado de ese término y sin embargo, en el caso de Encarnación, tal cual, allí sí se dio porque hoy el municipio ya perdió ese patrimonio. Por más de que algunos concejales plantean, le buscan para declarar nula la operación, pero eso ya es un hecho consumado. Pero son modelos que se permiten. Nosotros podíamos haber planteado la venta, y a lo mejor iba a ser una licitación y a lo mejor alguien iba a pagar 60, 70 millones de dólares, no sé. Pero el presidente Cartes dijo siempre, nosotros no vendemos nada, por eso no se vendió INC,
Había gente que quería comprar INC en el 2013 y dijimos, no, vamos a darle vuelta. Por eso había gente que quería desregular totalmente el mercado de combustible. Y mira lo que hicimos con Petropar y hoy tiene casi 200 millones de dólares en caja y tenemos el combustible más bajo de la región. Vos adoptás modelos. El modelo que nosotros adoptamos es darle valor al patrimonio del Estado. El modelo que vimos que se hizo en Encarnación es lo más fácil, vender y pagar las cuentas. Y ahí en el proceso de vender y pagar las cuentas aparece el mismo de siempre, con el sobrino, con el intendente, licitación entre gallo y medianoche, Navidad, Y bueno, que cada uno juzgue y que cada uno explique su parte. Nosotros vamos a explicar la nuestra y está dentro de la ley. Bueno, finalmente, porque está agotado el tema, parece, ministro Leite. ¿Ustedes van a seguir con el proyecto Vamos a ANNP? intentar, vamos a volver a hablar con los potenciales oferentes. Si ellos se sienten cómodos de venir a Paraguay a trabajar en un marco donde uno de los medios más importantes le tire bomba al proyecto, lo haremos. Y si ellos no, ¿cómo vamos a hacer un proyecto sin oferentes? Se entiende. Quiero cambiar de tema, ministro, ingresar al tema político. Es inevitable no tratarlo contigo. Creo que ha sido, y de manera temeraria, diría yo también, el vocero del gobierno en muchas situaciones políticas. No es fácil ser vocero. Creo que un déficit tremendo de este gobierno es la falta de voceros. Y aquí quiero ir a lo que pasó el viernes en Ciudad del Este, justamente, actos multitudinarios aquí y allá, y el presidente de la República en uno de esos actos se refirió a un matrimonio periodístico que también debería estar procesado por los sucesos del 31 de marzo. ¿Dijo matrimonio o dijo pareja de periodistas? Pareja. Pareja de periodistas fue el término, ¿estás seguro? No sé, yo estuve allí, no recuerdo ya lo que dijo, pero no dio nombres y veo que hay varias parejas de periodistas, hombre y mujer y hombre, que trabajan juntos. Sí. Y no sé por qué algunos se tomaban por aludido con uno y no con otro. Está claro que nosotros no somos... No sé, No, y pues no somos sé. pareja. No, pero de acá, No, ya sé, No ocasionalmente. sé, pero yo creo que a veces aquí hay una sensación de que Cartes no puede decir nada y no puede cometer un error, y tal vez es cierto que se lo mira por más escrutinio, porque es el presidente de la República. Pero también convengamos que no se puede, cuidado, un pique, a ver, si alguien se siente aludido, debe recurrir a donde tiene que ser, pero acá hay como un circo mediático cada vez que creen que el presidente dice algo que está mal. Y yo creo que el presidente hay que juzgarle menos por lo que dice y más por lo que hizo. Correcto, pero escucha, vos mismo, a ver, es el presidente de la República. A mí lo que me parece es que si quiere decir algo, tiene, funcionarios de primera línea, como vos, por ejemplo, que no es tu tema, digamos, no es tu métier, y hay funcionarios de segunda línea en los que podés mandar decir las cosas. Pero yo creo, analizando un poquito esta cuestión desde el punto de vista periodístico, que a falta de buenos, te juro por Dios, yo creo que vos sos el único bueno en ese equipo. Pero yo y creo, puede ser Clary, Oviedo Mato en una línea más política. Pero ¿por qué lo dice él? ¿Por qué no manda a decirle a alguien más? Pero yo creo que de vuelta estamos yendo a hilar muy fino. En primer lugar, el presidente Cartes no viene del sector político. Vamos a acuerdo en eso. Se entiende. No articula el concepto político del vocero, porque no es su estilo. Él tiene una presidencia con su estilo. Su estilo es hacer. Sí, pragmático. No sé, su estilo es hacer. ¿Hay más vivienda o no? Hay. Sí. ¿Hay más infraestructura o no? Sí. Hay. ¿Hay más adultos mayores en programas sociales? Hay. ¿Hay más familia intercorporada? Hay. Entonces, y bueno, después a lo mejor cuando se juzgue el gobierno, el presidente Cartes dirán, habrá dicho uno que otro desabrupto. ¿Y qué hace a la esencia de lo que Yo no sé prefiere si un pone presidente? exabrupto Bueno, pero Gustavo, yo ustedes no sé. dicen, algunos periodistas No, dicen no. que... Pero yo creo que hay que mirar, el gobierno está para mejorar el bienestar de la población, el gobierno está para cuidar formas de vocerías. Es importante, estoy de acuerdo, pero no estamos en Estados Unidos. Vos viste que cada presidente le dio su impronta. Convengamos que hay que responder cuando se instala y se dice de que hay una hoja de ruta que nos va a conducir al autoritarismo. Se habla de... ¿Quién dijo eso? Por ejemplo, el editorial de un diario y hacía referencia ¿De qué diario? a la ABC. Hoy. Por ejemplo, hoy decía de que hay una hoja de ruta que nos conduce a un totalitarismo. Pero esa es, pues la digo nomás opinión, que esa es la convengamos- opinión del diario y el diario tiene derecho a su opinión. Lo que yo creo que cuando uno expresa su opinión tiene que dar los motivos. Y esta es una democracia súper vibrante por lo que yo veo. Las mayorías antes no son las de ahora en el Parlamento. Hay gente que antes estaba aquí, otra vez está acá.
Y esto es bueno. Yo siento que hay una renovación en ciernes en Paraguay. Siento que van a haber figuras nuevas en el Parlamento del año que viene. Y me parece que eso es bueno. Y siento que las viejas vacas sagradas de la política, muchas de ellas que fueron totalmente descajeadas por el presidente, se van a ir a su casa. Descajeadas. Descajeadas. Se quedaron sin fondos. Y vamos a ser sinceros, hasta el 2013 había un acuerdo para que sectores políticos tomen ministerio y le guiñaba el ojo. Y bueno, ahí hace tu cajita, hace tu campaña. O el que quiere hacer campaña tiene que sacar de su bolsillo hacer campaña. Bueno, tenemos que irnos, ministro Gustavo. Vos sabés que yo te aprecio mucho, no de ahora, sino de hace 25 años. No, ya sé, pero mi amigo... Está muy cariñoso. Estoy cariñoso. No, pero ¿sabes por qué? Te quiero hacer una pregunta. Tengo mi lista de senadores 2018-2023 de Honor Colorado. Escucha, qué bien lo que te iba a decir. Porque no veo tu nombre por ahora. Y eso de verdad me levanta una alerta. Porque si hay alguien que se jugó es este. HC, si es que decide abrir otro frente de quilombo, liderar la lista. Tony Barrios. A ver, ¿por qué debería ser un frente de quilombo? Y porque que el así va a presidente hacerse amigo. Así ni va a ser. Vos sabés que Efraín y otra gente le va a tirotear por esto. Pero sigo. HC, Tony Barrios, no precisamente en este orden. Javier Zacarías, que yo creo que va a ser el 2. Lilian Samaniego, González Daer, Monjes, Víctor Hogado, Mirta Businski. Y ahí paro. Puede ser. ¿Vos querés ser senador? Yo no tengo intenciones políticas. No querés. No, yo no tengo intenciones. Yo no tuve intenciones políticas. Yo quise ser un buen ministro de Industria y Comercio. Creo que el análisis que voy a hacer cuando me retire es los logros que hicimos. Creo que le hemos dado a Paraguay una nueva imagen. Creo que han venido inversiones importantes. El PIB de Paraguay en la industria está creciendo como nunca creció. Nuestra industria de exportación está de pie. Hoy Paraguay es una figura reconocida en el contexto internacional. Hemos logrado estabilizar los precios de combustible con competencia real. Hemos bajado el gas, hemos bajado el pasaje como consecuencia del combustible. Yo me siento satisfecho. Claro que quería hacer más. Yo no estoy con una visión política. El dueño de mi vida es Dios. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo hoy no tengo una visión política. Okay. Yo tengo una respuesta a lo que le planteaste a Leite. A ver. Santiago Peña, candidato de Honor Colorado, él desarrolla el discurso y cabalga en su eje discursivo sobre seguir con el mismo modelo. Sí. Entonces, en el supuesto de que gane las elecciones Santiago Peña, y si quiere seguir el mismo modelo, ¿por qué no lo mantendría Leite en el Ministerio de Industria y Comercio? Para eso hay que ganar, Torres. Yo le preguntaba por una posición política, porque se supone que después de una buena gestión... Te voy a decir lo que yo veo en política. Sí. Veo que los caballos, pues, cuando va a iniciar la carrera, entran a la gatera. Sí. De todos los caballos que están entrando a la gatera o van a entrar, Peña es lejos el mejor candidato que hay hoy. Y no veo cómo puede haber otro mejor. Pero política es política. Por eso que yo creo que desacoplar de vuelta, que la campaña de Peña sea una campaña diferente, orientada a la juventud, orientada a seguir haciendo obra, a no pelearnos, a poner propuestas sobre la mesa. Yo veo que lo que yo considero la vieja política sigue todo el día puteando, cártel esto, cártel lo otro, las propuestas. Bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Cómo vos lo harías? Nuestro equipo sigue jugando a trabajar, construir y hacer propuestas. Yo siento que la gente de Paraguay no quiere más guerra. Las caras pesadas no los aguantan más. Bueno, Gustavo Leite Businski, ministro de Industria y Comercio, estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa. Gracias, ministro, por venir. Muy gentil, muy amable. Gracias por invitarme. Se creó una nueva pareja en el periodismo y tenía que venir a acomodar el programa. Bueno, gracias, qué lindo. Vamos a la pausa, damos una vista de la ciudad de Asunción. A esta hora, 21:52, la ciudad de Asunción descansa para iniciar mañana otra semana laboral. Estamos presentados por Barcos y Rodados, número 1 en ventas, que diseña calidad, por eso te ofrece las 3 mejores naftas aditivadas, Eco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel creó el innovador Diesel Next aditivado y el mejor diésel de todos, el Evo Diesel aditivado. Todos ellos combustibles que hacen que tu auto funcione mejor. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Pasa a cargar en Barcos y Rodados. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno para todos.
nosotros presentamos ya el segundo tema de la noche aquí en Caro Cruz. La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que pretende un gravamen de 10% sobre la exportación de granos de soja en estado natural. El proyecto todavía tiene pendiente su tratamiento en particular, pero ya está generando diversas reacciones, tanto del sector productivo como un anuncio de veto desde el propio Ejecutivo. Entre los puntos negociados entre el Frente Guazú y el oficialismo para la renovación de las mesas directivas del Congreso Nacional, a cambio de dar gobernabilidad a Cartes durante su último año, se encuentra la aprobación del impuesto a los granos en estado natural. Con algunos cambios al planteo inicial, este jueves el Senado aprobó en general el proyecto de ley impulsado por el Frente Guazú, que pretende aplicar un gravamen del 10% a la exportación de granos de soja en su estado natural. El proyecto fue aprobado por 24 votos a favor, 17 en contra, una abstención y 3 ausencias. El tratamiento en particular quedó postergado. Con los cambios introducidos, ahora la normativa solo afectará a los granos de soja en su estado natural y no hacia la producción de maíz y trigo como en un principio. Así también, la tasa tributaria se redujo del 15 al 10%. El proyecto generó rechazo de diversos sectores que sostienen que su implementación estaría perjudicando a los pequeños y medianos productores. Líderes y dirigentes del sector agrícola se reunirían este lunes en la capital en la sede de la Unión de Gremios de la Producción. Los productores de soja, por su parte, anunciaron que se mantendrán en vigilia y no descartan llegar a la capital desde varios puntos del país. El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, José Berea, dijo que el impuesto a la exportación de granos afectará en forma directa a unos 20.000 productores, lo cual genera un descontento generalizado en el sector productivo. El titular de Capeco señaló que tampoco ven con buenos ojos la propuesta del Ministerio de Hacienda de aumentar la tasa del IVA agropecuario del 5 al 10%. En principio somos también contrarios a que se suba cualquier impuesto porque ya creemos que estamos pagando lo mismo que paga el resto de la ciudadanía en impuestos. Nosotros, ya el productor siembra impuestos cuando va a sembrar esa semilla, porque le pone los insumos que tienen un IVA al 10%, todo tiene 10%, los fletes para llegar a esos insumos o ese fertilizante a su chacra tiene 10% de IVA. Por su parte, la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, anunció que de aprobarse el proyecto de impuesto a la soja en el Congreso, el Poder Ejecutivo vetará la propuesta porque será muy dañina para la economía en su conjunto y nefasta para los pequeños y medianos productores. Les puedo decir con seguridad de que si se llegare a aprobar un gravamen a la exportación de granos en estado natural, el Poder Ejecutivo se verá obligado a vetar tal propuesta. Jiménez sostuvo además que si bien considera que el sector puede aportar más, debe buscarse un gravamen razonable y que no destruya la capacidad productiva de la economía. Y la consulta sobre este tema, y ya pueden responder a partir de este momento en Twitter, es si el impuesto a la soja se aprueba. Opción A, solamente afectará a los productores. Opción B, el que gana más tributará más. Y opción C, será perjudicial para la economía. Pueden ir enviando sus respuestas, @CaroCruzPY, #COCPY, y nosotros reiteramos el saludo a toda la audiencia de Radio 1650M que está acompañándonos aquí en Caro Cruz desde el inicio del programa. Bueno, gracias Mariana. Y hablando de saludos, tenemos que hacer también este saludo, pero de condolencias a la familia Encina Pérez. El pasado jueves falleció una eminencia del derecho en nuestro país, el doctor Alejandro Encina Marín, a su señora viuda, a sus hijos Cruz, Paz, Agustín y Alejandra. Nuestras sinceras condolencias, Jorge. Es así, también me sumo a estas palabras y también las condolencias, principalmente a mi amiga, a la doctora Alejandra Encina. Bueno, arranquemos. Patrón Encina, ¿eh? Sí, falleció Patrón Encina. Jueves a la madrugada. Una eminencia del derecho. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Maestro de maestros. Presentamos a los invitados, la senadora del Frente Guazú, la doctora Esperanza Martínez. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a los compañeros que van a participar del panel. Y también está con nosotros Jorge Villalba Dígalo, él es periodista, licenciado en Ciencias Contables y miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Así es, Jorge. Así es, Jorge. ¿Cómo estás? Así es. Buenas noches, Jorge, Clary,
Buenas noches acá a los compañeros del panel y buenas noches a la gente que nos está mirando. Y está con nosotros también Fabián Olmedo, ingeniero agrónomo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches para todos, un gusto. Y Adolfo Ferreiro, senador Avanza País. Adolfo, ¿cómo está, senador? Pero muy bien, un gusto estar aquí con ustedes y con los panelistas. Bueno, ¿me permitís arrancar? Adelante, señor. Con Esperanza Martínez, senadora. Bueno, hicieron una gran maniobra política, digamos, para incluir en la agenda política del Senado algunos temas que son banderas, no desde ahora, sino de siempre, de la izquierda, en específico del Frente Guazú. Supieron negociar, de hecho hicieron tambalear ciertos apoyos que parecían irrompibles en el oficialismo. Por ejemplo, la presidencia de Ovidio Mato para el Senado terminó el oficialismo aceptando la figura de Lugo y tuvieron que adherirse casi todos. ¿Se sienten decepcionados cuando ese mismo oficialismo, pero desde el Poder Ejecutivo, anuncia en conferencia de prensa que sí, se aprobó esto en el Senado, pero si se aprueba esto en todo el Congreso, nosotros vamos a vetar la situación? ¿Cómo se sienten, digamos, después de esas negociaciones políticas en el Congreso para incluir el impuesto a la soja como bandera principal? Bueno, Clary, en realidad el Frente Guazú en los 4 años que ha estado en el Parlamento ha iniciado con cada mesa directiva un acuerdo con los compañeros del Senado. Ya lo hicimos también con el propio impuesto a la soja en su momento. Hemos tenido vaivenes con el tema de lo que fue el proyecto del tabaco, que terminamos no exactamente como queríamos, pero avanzamos muchísimo, sobre todo con respecto a la propuesta del Ejecutivo. Y en este momento nosotros creemos que en realidad lo que nos interesa es conversar y discutir no solamente con el Ejecutivo, con los compañeros senadores, diputados, sino en realidad acá lo que se está haciendo es una gran discusión sobre el modelo productivo en el Paraguay. Y el Frente Guazú, entre una de sus luchas, independientemente al proyecto propio de la soja, creo que es un defensor de avanzar hacia un modelo de industrialización. Nosotros creemos que hay que hacer un aporte y bueno, nuestra producción estrella es la soja. ¿Por qué no pensar en medidas que puedan ayudarnos a usar la soja como no solamente un factor de ingreso de divisas y de producción de alimentos para 80 millones de personas, sino también un factor determinante para ir cambiando este modelo exportador de materia prima para ir transformándolo en procesos industrializados que generen más recursos, desde la industrialización primaria, que puede ser la harina, el aceite, biocombustible, hasta cualquiera de las producciones que se van ligadas al tema de alimentos, ¿verdad? Que hoy se usa el café, las galletitas, la harina, se usa casi en todos los alimentos que se procesan habitualmente. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es este profundo debate y creemos que podemos llegar a las modificaciones que van a hacer incluso cambiar de posición hasta el propio sector. Yo creo en la capacidad de negociación, de conversación y de poder buscar los errores o las mejoras que pueda tener esta ley. Estamos iniciando el proceso, de modo que nuestra expectativa es pelear, discutir y en realidad esto que sea un proceso de fuerte aprendizaje y ojalá podamos concluir como lo hicimos con el tabaco. Seguramente no va a ser exactamente la propuesta que nosotros colocamos al inicio, ya abrimos las posibilidades de cambio y bueno, y si hay que hacer otros cambios, lo que queremos que sea propositivo. Esto no puede ser, bueno, el IVA, no estamos de acuerdo con el IVA, bueno, busquemos otras cosas, afecta a los productores. Veamos, tenemos 2 posiciones estudiadas también para no afectar a los productores. O sea que acá todavía, Clara y Jorge, lo que hay es un fuerte debate político sobre el modelo productivo, sobre las expectativas de cómo cambiar esto hacia un modelo que genere, digamos, trabajo, empleo, ayuda a la pobreza, mejore las condiciones socioeconómicas del Paraguay. Y seguramente lo vamos a llevar en corto tiempo a una audiencia pública y a otras instancias. Por eso que acordamos, bueno, vamos a aprobar,
vamos a aprobar aquí, pero vamos a En continuar general. el debate. Excelente, esta es la posición de una izquierda. Sí. Ya están ganando con el debate del tema del impuesto. Hay otra izquierda, la del senador Adolfo Ferreiro, que le dice no al impuesto a la soja. Senador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo creo que acá tenemos que... dice que lo mejor es comenzar por las coincidencias y no por las diferencias, ¿verdad? O sea, nosotros compartimos, y lo hemos manifestado varias veces, nuestra objeción a muchas cuestiones, al sistema fiscal en general en el Paraguay. Sabemos cuáles son algunas dificultades que hasta hoy día son insalvables y que no tienen que ver de medidas tributarias, sino de otro tipo de cosas, como por ejemplo, que el 50% de la economía en el Paraguay es negra, marginal, ilegal y criminal, ¿verdad? Por eso estamos discutiendo acá sobre impuesto a la soja, que es una actividad legal. Pero no estamos discutiendo de otro producto que tal vez sea tan rentable como la soja, que es la marihuana, ¿verdad? Que paga tributos muy altos al Estado informal. Porque acá pues se dice, no hay Estado, hay ausencia del Estado. Mentira, hay una presencia fuerte de un Estado ilegal, de un Estado informal, porque son los mismos funcionarios del Estado informal los que cobran las coimas o las prebendas en el Estado informal, que es la marihuana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la coincidencia que hay acá? Como sobre otras muchas cosas, tenemos que encarar procesos de reforma estructural en el Paraguay en muchos aspectos, ¿verdad? Algunos tan tangibles como la soja, otros menos tangibles como el caso de la educación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es mi preocupación? O sea, mi preocupación es una preocupación de un senador que tiene que escuchar todos los argumentos y sopesarlos con alguna racionalidad y que no está dispuesto, yo no estoy dispuesto personalmente a negarme a afrontar mi posición crítica por aquello de que no cae bien políticamente, que voy a perder tantos votos, eso no me importa. Toda mi vida en ese sentido fui muy radical. Y yo creo que en este momento sobre esta cuestión hay más preguntas que respuestas sobre algunos temas que para mí son importantes. Y hay otros temas que entran en la discusión, que emotivizan mucho la discusión, pero no tienen nada que ver con la discusión central, que es una discusión sobre un tema tributario. O sea, yo escucho a veces, por ejemplo, decir la soja, qué sé yo, daña la cuestión ambiental, expulsa campesinos, etcétera, etcétera. Bueno, prohibamos la soja. O sea, si el daño que hace es tan grande, el tratamiento que vos tenés que hacer, ¿cómo hacemos con la marihuana? Está prohibida, es ilegal, por el daño que hace. Bueno, si la soja estuviera en esas condiciones, yo no tendría ningún problema en acompañar o entender por lo menos un proyecto que prohíba la soja. Por eso yo limito mi intervención siempre a si la solución que se plantea para el problema fiscal, que es la baja presión tributaria, la alta evasión, etcétera, es esta, la de crear un impuesto sobre el cual tengo muchas preguntas. Y preguntas profundas, ¿verdad? Porque también a veces superficializamos mucho la cuestión, nos volvemos sojero, antisojero. Como me acuerdo lo que pasa cuando se discute el tema del bloqueo de lista. Vos sos pro del bloqueo, sos anti del bloqueo. Y es un problema un poco más complejo. Entonces, si entendemos bien el sistema tributario, tenemos que empezar por una cuestión básica, que es quién va a pagar el impuesto y qué tipo de impuesto es globalmente, históricamente. Y una objeción que yo le hago a este impuesto es que es un impuesto que tiene una concepción medieval de la imposición. A ver, ¿cómo es eso? Claro, y que es la historia de la humanidad. Digamos, en la economía medieval, ¿qué decía el rey? O sea, el Estado. Todo el mundo me va a dar el 10% o el 20% de su cosecha en granos, en especie. Y después con la historia, y entonces era un sujeto colectivo el que pagaba el impuesto. Porque el rey veía que más o menos los 20%, pero no hacía diferencia de cada unidad económica dentro de ese colectivo. Y pagaban todos igual. Por lo tanto, el que ganaba mucho pagaba igual que el que ganaba poco o el que perdía. Bueno, eso produjo históricamente el proceso que después se llamó liberalismo, ¿verdad? Básicamente, donde entra como protagonista la tributación, no el sector, sino entra el individuo o la empresa, o sea, la unidad productiva, la unidad económica. Y en este caso, para mí, el principal problema es que decimos, bueno, los sojeros ganan, qué sé yo, 40% sobre su producto de venta. Bueno, por ese 40% está el señor Favero, que tiene un nivel de concentración de capital, tiene un nivel de posesión de terreno, tiene un nivel
manejo y acceso a la tecnología, tiene un financiamiento más barato por su volumen, y también el otro, El de 20 hectáreas. el de 25 hasta 1 hectárea, que de repente su fuente de financiamiento es la usura del pueblo, en el pueblo. O sea, nosotros en nuestras recorridas políticas vemos cómo hay todo un negocio de usura sobre los pequeños productores, y no solamente de soja, ojo, de todo. Entonces, vos tenés que empezar a pensar el problema de la justicia y la equidad. Si nosotros no pensamos, por lo menos yo lo veo así, si yo no pienso en eso y no tengo una preocupación superior sobre el problema, no estaría cumpliendo bien mi papel de legislador, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es un debate que desgraciadamente no es que haya ni en el Congreso ni en la sociedad, porque este problema es como el tema de la ley de equidad, que yo soy, no sé si con Esperanza, pero con Filisola estoy seguro, somos patrocinantes, somos proponentes, donde no es un problema sobre la equidad como un fenómeno social objetivo, sino que vos sos proputo o antiputo. Así, y con ese lenguaje. En el Congreso tenemos un senador, y que Esperanza lo diga, y otra, ustedes están con los putos. Ese era el argumento, ¿verdad? A ver, entonces, yo quiero calidad en el debate. Y por eso aporto pocas preguntas, pero preguntas que yo creo que requieren respuesta, y escucho a todo el mundo, ¿verdad? A ver, senador, Jorge Villalba, dígalo. Leía en tus redes sociales, no te referías al senador Ferreiro, sí al senador López Perito, cuando él argumenta y dice por qué no está de acuerdo, por qué no acompaña este proyecto. Vos mencionás, siempre hay excusas para defender a los ojeros, dijiste. Sí, pero yo no vengo acá para atacar a López Perito ni a nadie. Yo creo que, disculpame Jorge, pero creo que los intereses nacionales están por encima de estas miserias personales. Vamos a dejar de lado. Yo de repente puedo pasarme también de revoluciones y hacer ataques personales, pero quisiera aprovechar este espacio que es muy valioso para hablar del tema país, ¿verdad? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el libre mercado no existe el libre mercado, que es falso. Eso que los países industrializados toman medidas para proteger su industria y que te condenan a ser eternos proveedores de materias primas. Con la soja vos podés hacer básicamente dos cosas, ¿verdad? Podés mandar la soja al mercado internacional o podés mandar productos industrializados. Cuando mandás soja, entra libre de gravamen, pero cuando mandás productos industrializados te ponen un impuesto que hace bajar las ganancias, la rentabilidad de la industria, y entonces se vuelve más atractivo enviar soja. Creo que eso queda claro, ¿verdad? Por eso es que acá, incluso las grandes transnacionales prefieren enviar soja en bruto que en soja procesada. Y si vos no tomás la medida que haga el contrapeso, vas a ser eterno proveedor de materia prima. Si vos mandás soja libre de gravamen y mandás productos industrializados y te ponen un impuesto y te bajan la ganancia acá, vos tenés que tomar la medida para que esto se revierta. ¿Y cómo se revierte eso? Bajando el precio de la soja para que vuelva a ser rentable la industria. Esta es la materia prima, Esta es la materia prima de la industria. Perfecto, yo creo que eso está clarito, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se baja el precio de la materia prima? Es ahora lo que tenemos que entender, y es lo que no explica ninguno de estos economistas liberales a los que yo les escucho hablar, ¿verdad? Esta es la oferta y la demanda, este es el mercado internacional, ¿verdad? Este es el precio, esto es Paraguay. Entonces, que nosotros somos tomadores de precio, no somos formadores de precio, porque esto es un producto, casi una materia prima, ¿verdad? Y el precio se fija en el mercado internacional. La referencia es Chicago. Vamos a suponer que el precio, no importa, no importa cuál sea el precio. Lo cierto es que la agroexportadora Cargill, cuando hablo de agroexportadora, hablamos de empresas agroexportadoras que son básicamente transnacionales en la mayoría, hay pocas empresas nacionales. Lo que hacen es restar su costo, su ganancia y los impuestos. Y lo que queda es lo que le paga al productor, ¿verdad? Cualquier aumento de cualquiera de estos tres componentes, incluyendo el impuesto, lo que hace es bajar el precio. Queda claro eso, ¿verdad? Porque no se puede mandar hacia arriba, hay un techo. Pero acá lo que se dice es, se le va a traspasar al productor, y es cierto. Al pequeño productor, principalmente. No, a todos los productores.
a todos los productores, sea cual sea el impuesto, incluso el IVA, incluso el impuesto a la renta, sea cual sea el impuesto. Entonces, lo que pasa es que solamente se dice, no, se le va a cargar, está muy preocupado Favero y compañía, Electro Cristal, eso por los pequeños productores, ¿verdad? Y yo también estoy preocupado, sinceramente les digo. Porque es cierto, va a bajar el precio para todos. Ahora lo que hay que distinguir es que hay productores y empresarios de la soja. O sea, no son todos productores. El cultivo de soja es un cultivo empresarial. 4.700 empresarios de la soja concentran casi el 80% del negocio, ¿verdad? Y el resto, que son muchos, ¿verdad? Hay 28.000 productores. Los otros 24.000 concentran el resto del negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo compensamos a los pequeños productores en esta necesidad de salir de este estado feudal y convertirnos en un estado industrial, en un estado capitalista, porque de eso se trata la propuesta. Esta no es una propuesta socialista. Nadie está proponiendo confiscar las tierras, estatizar las tierras, ni la industria, ni nada por el estilo. Lo que queremos es saltar de esta economía agrícola a una economía industrial. Y yo supongo que mucha gente querrá eso, ¿verdad? Entonces, creo que nadie va a discutir que es mejor que tengamos una economía capitalista industrial que una economía feudal que produce solamente granos. Los beneficios de la industria son inmensos, ¿verdad? O sea, solamente se puede emplear mucha gente con la industria, no produciendo soja que emplea 2 personas cada 500 hectáreas. Eso genera valor agregado, como hay mucho empleo, dinamiza el consumo, aumenta la recaudación, aumenta los ingresos de divisa. Cuanto más procesás, tu economía es más estable porque en el mercado internacional los productos procesados son mucho más estables. Las materias primas varían mucho de acuerdo a si hay lluvia, sequía. El clima en general. Claro, el clima en general. Si hay... Entonces, eso ayuda mucho a la economía. Jorge, déjame terminar y después, a ver. O sea, creo que los beneficios son terriblemente mayores, que tenemos que pasar de esta economía precapitalista a una economía capitalista. Qué suerte que esta gente que se opone al impuesto a la soja y al trato diferenciado o algún otro impuesto, lo que hay que hacer es un trato diferenciado, grabando más la materia prima, ¿verdad? Que la industria, para compensar eso que habíamos hecho, que habíamos visto, perdón. Qué suerte que esta gente que dice que no hay que poner ningún impuesto, que todo se soluciona al mercado, etcétera, etcétera. Qué suerte que no fue gobierno en los años 70, porque ellos lo que dicen es que se le va a dañar al pequeño productor. Con ese criterio no se hubiese construido Itaipú, porque saldrían a decir, no vamos a hacer Itaipú porque se van a quebrar la fábrica de vela. Y la verdad es que no se les hubiese ocurrido a esta gente que hay que hacer Itaipú y hay que ver cómo atender a la fábrica de vela, porque se puede actuar de manera socialmente responsable. O sea, yo no puedo dejar de hacer un negocio que me va a redituar $1.000 millones porque tengo que dejar mi almacencito y me tengo que ir. Si tanto le quiero a mi almacén, le daré a mi hermano, contrataré a alguien, veré cómo hacerlo, ¿verdad? Para que no se cierre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Se entiende? A ver, ingeniero, esto que plantea Villalba Díaz, incluso el sector de los sojeros instala muy bien de que al final, así como está diseñado este proyecto, se va a perjudicar a los pequeños productores. ¿Por qué? Porque esos pequeños productores no son exportadores. Los grandes exportadores son contadas empresas y va a descargar el costo del aumento de estas exportadoras a los pequeños productores. ¿Qué se dice a eso? Ok. Yo estoy muy confundido porque no... en primer lugar se habló de el plantear un diálogo para tratar de ver un poco lo que es el modelo de desarrollo. Creo que es lo fundamental, hay que dialogar porque creo que todo esto pasa más que el impuesto, más que la recaudación o todo, pasa más bien por qué clase de sistema hasta ideológico se podría utilizar para trabajar en un país.
él habla de un sistema feudal. Sin embargo, la agricultura mecanizada, que comenzó a mediados del siglo XIX con la era industrial y se lanzó finales de 1948 al 50, la Revolución Verde, que se llamó la Revolución Verde, que dio inicio a la justamente incorporación de tecnología al sistema productivo agrícola, es lo que ayudó en base a una necesidad de todo el mundo que estaba saliendo de la guerra mundial, había hambruna, había pésimo sistema de producción, entonces se vio la necesidad de buscar la forma de encontrar una mayor productividad al sistema de producción de alimentos. Así que este es un sistema, lo que hoy se está utilizando es simplemente la continuación de la Revolución Verde. Es un sistema totalmente tecnificado y mecanizado, donde sí, evidentemente, yo no sé, esa cifra de 24.000, 25.000, no sé, no es muy, no sé muy bien si está muy certera esa cifra, pero en su mayoría, más del 90% de los productores son pequeños y son los que van a sufrir el efecto de un impuesto como el que están pretendiendo hacer. Pero reitero, yo creo que más que nada hay que ver un poco, ¿no?, qué es lo que queremos como país. Tenemos 250.000 productores pequeños en la región oriental que están abandonados y me duele decirlo porque el mejor ministro de Agricultura que tuvimos fue Hernando Bertoni y fue en la época astronista cuando todo el sistema estatal funcionaba como un reloj. A ver, me permite allí, ingeniero. Villalba, vos diste estas cifras. 28.000 productores de soja, 24.000 son pequeños productores y 4.000 concentran el 80% de la soja. Claro. ¿De dónde sacaste esas cifras? Del Censo Agropecuario Nacional del año 2008, que es el último censo, y que si querés te envío a tu correo y a lo que quieras, ¿no? Censo Agropecuario Nacional es un dato oficial, entonces. Claro, aquí se habla mucho, hay que atender que los pequeños son la mayoría, y es cierto que los pequeños son la mayoría, pero tienen el 10% del negocio. O sea, nosotros tenemos que construir Itaipú y ver la manera de indemnizarle a la gente que vende velas. Esa gente incluso se le puede dar el dinero en efectivo, el dinero del impuesto, cesarle y devolverles, porque el salto de esta economía feudal, aunque esté en la época feudal también, la época feudal se desarrolla justamente cuando se descubre el arado, la cuestión de hidráulica. Permitime, quería acentuar nomás ese dato porque me parece que hay una coincidencia entre lo que dice el senador Ferreiro y Villalba finalmente, Jorge. Dos puntos opuestos aparentemente, pero se encuentran. Él habla de que el impuesto actúa, digamos, como un sistema feudal y él dice, no, acá sí hay un sistema feudal. Hay un sistema feudal y esto es lo que hay que saltar, Adolfo. Pero con esta propuesta sí, hay equidad. Yo creo que hay una... yo le agradezco mucho al... Si hay cosas que yo no voy a hablar, yo no vine acá para hablar del plan de desarrollo nacional, el modelo que... El problema que nos afecta en el Congreso es una ley tributaria. Sí. ¿Verdad? Y tenés que mirar la ley tributaria incorporando los otros elementos. Pero no es para que haya más soja, ni para que haya menos soja, ni para que, qué sé yo. Algunos la ven hasta para expulsar a los brasileños del país. Sí. O sea, está tan mal manejado. Pero ojo, no es solamente en el tema soja. En todos los temas, el nivel de pobreza, de debate que tenemos en las instituciones y en la sociedad es peligroso, es preocupante, ¿verdad? Entonces, dejemos de lado el tema de los brasileños. Ese no es un problema de impuestos, ese es un problema de política migratoria, ¿verdad? Son procesos sociales complejos. Bueno, entonces yo quiero acotar el problema. Lo que dijo el señor Vidal, a lo que coincidimos, que esto va a afectar a los productores. Pequeños, grandes, medianos, brasilero, paraguayo, empresas, el que es productor, o sea, el que está en la punta de la cabeza de la cadena productiva. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil de entender si se entiende cómo funciona el sistema de precios en el mercado. O sea, hay dos elementos del costo muy diferentes en términos técnicos. Eso lo entiende cualquier ferretero. Los que hacen y los que afectan tu costo de producción por razones de producción y que vos gente podés trasladar hacia adelante.
y los que son medidas artificiales del gobierno que te cargan costos que no tienen nada que ver con... Por ejemplo, un impuesto. Sí, no todo impuesto. Porque el impuesto a la renta, por ejemplo, vos lo pagás si ganás. Si ganás poco, pagás menos. Si no ganás nada, no pagas nada. Está directamente vinculado a tu eficacia productiva. El IVA no. El IVA lo pagás sobre el precio de tu venta independientemente de tu costo, a tal punto que contablemente no tiene que entrar en tu costo ni en tu ganancia. Sos apenas un agente intermediario. Y entonces de repente se dicen cosas por ahí que pegaron muy bien. Solamente los pobres pagan IVA, porque los pobres gastan todo su salario en el consumo y los ricos gastan solamente una parte. Pero los ricos, la parte que no gastan, pagan lo mismo que pagan renta. Porque lo que no gastaste es renta y sobre eso tributa también el 10%. O sea, hay problemas técnicos muy sencillos, pero que nos enredamos. Entonces, concretamente, acá lo va a pagar el productor. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo el señor Villalba, yo estoy de acuerdo, vamos a, digamos, el precio internacional que es inamovible, se le va a quitar al exportador final el 10%. ¿El qué va a hacer con eso? Le va a quitar al que le vendió en la soja. Y ese le va a quitar al copiador y ese le va a quitar al productor. O sea que si un productor vendía su soja a 250, por ese 10% que se quita al final, le va a devolver y va a significar mucho más que el 10%. Porque una cosa es el 10% sobre $500 la tonelada y el 10% sobre $250 la tonelada. Ese es el primer problema. Asumamos eso. Queremos un sistema tributario, y no voy a hablar nada espiritual acá, que cargue sobre el productor, ¿verdad? O queremos un sistema tributario que cargue sobre la cadena de producción en algo que nadie puede objetar, que es cuánto gana cada uno en la cadena, que es la renta. Y tenemos que entender, y eso sí es una diferencia ideológica fundamental, por eso yo digo que es feudal. No existe el tributo genérico. Yo no puedo decir, por medio de comunicación, le vamos a cobrar el 10% ahora o el 20% sobre la facturación porque ganan demasiado plata los medios de comunicación, porque en promedio ganan 50. Pero una cosa es lo que ganan, pero ese 50 se compone de lo que gana Bierzi o lo que gana Socolillo con sus medios o Cartes y la radio comunitaria también, que no gana nada. Entonces, hoy día pensar en un sistema tributario genérico grosso al bulto es retrógrado. Esa es la historia que llevó la humanidad para salir del feudalismo y construir un sistema fiscal cada vez más justo, más justo. Entonces, vamos a decir eso. Y nadie me puede decir, y en eso coincido con el señor Dígalo, de que vaya a pagar otro que no sea el productor, porque es un impuesto regresivo. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Eso para mí es mi argumento fundamental. Y estoy hablando solamente del aspecto tributario, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético-político. Interesante, pero tiene algunos detalles ideológicos que los va a responder Esperanza Martínez a la vuelta de la pausa. ¿Es así? Es así, pero antes le digo que asado gourmet, lomito gourmet, sándwich gourmet, todo se parece a todo. Nada se parece a Pool porque solo Pool es la gaseosa que te refresca con su pulpa natural de fruta. Pool, naturalmente nuestra. Bueno, nos vamos a la pausa. Esta es la ciudad de Asunción a las 22:30. Estamos en vivo. El veranillo de San Juan, 22 grados la temperatura actual. Mañana no te olvides de comprar el diario Crónica y seguir participando, enviando desde tu celular el código que aparece en la tapa de tu diario Crónica al 7376. Y ya participás de la promo con premios. Con Crónica y Gonzalito, los padres siempre ganan. Ya venimos. Más que interesante realmente el debate con ambas posturas y qué es lo que dice la gente, la audiencia de Caro Cruz en Twitter. La pregunta, si el impuesto a la soja se aprueba, el 56% considera que tributará quien gana más. El 26% considera que perjudicará a la economía y el 18% que afectará al productor. Pueden seguir respondiendo a medida que vamos escuchando también los argumentos de ambas partes, @CaraoCruzPY, #COCPY, y reiteramos el saludo a toda la audiencia de Radio 1650 AM. Mariana, para aclarar, esto es solamente Twitter, ¿no? Solo Twitter, así mismo. Ok, fantástico. Y solo desde el momento en el que se empezó a debatir sobre este tema. Bueno, muy bien, gracias Mariana. Está la senadora Esperanza Martínez y la verdad que siempre creemos desde afuera que hay una carga ideológica en esta cuestión del impuesto a la soja. Lo que me tocó ver en la ruta, senadora, permítame contarle esto, rutas 7 y 2,
el jueves por la mañana y por la tarde es un despliegue impresionante de productores, ¿verdad? Y es muy lindo ver, digamos, es como que salieron de un país escondido, ¿no? Cientos de tractores, cientos de grandes camiones y esas cosechadoras, las máquinas que parecen transformers. Y uno dice, bueno, están manifestándose. ¿Hay una carga ideológica en este impuesto? ¿Ustedes creen que generó desigualdad, que el uso de la tierra de manera irracional, si vale el término, esta gente les dio grandes ganancias frente al agricultor paraguayo que conocemos, que planta la mandioca, que tiene su chanchito? ¿Hay una carga ideológica? En realidad, todo lo que hacemos tiene carga ideológica. Yo ya estoy cansada de que cuando se quiere atribuir al pensamiento que viene de un sector progresista, socialista, entonces eso es ideológico, y cuando se habla de las políticas neoliberales no es ideológico. O sea, la ideología es la mirada que uno tiene y en base a los valores y a la cultura y la cosmovisión que uno tiene, y eso va cargado, digamos, de la historia y de la mirada en que uno interpreta la historia e interpreta los hechos políticos. Entonces, no hay ninguna sola actividad humana en realidad que no sea ideológica. Ahora, si lo que me querés decir es si esto en realidad, el tema de la soja es un tema complejo en el Paraguay, es un tema principal porque en realidad las cifras, hablábamos aquí en el intervalo, las cifras económicas, si hablamos de exportación, si hablamos de divisas, si hablamos de concentración de la tierra, si hablamos de modelo productivo, desde el aspecto que le mires, es el producto estrella que tenemos y por lo tanto tiene que ver, digamos, con el modelo económico y de desarrollo. Si plantamos más soja, por ejemplo, y cultivamos menos frutas y verduras, ¿cuál es el resultado? En estos días, no sé cuál de los periódicos, para que no le haga propaganda a ninguno de ellos, creo que se duplicaron los precios o sea, se duplicó la importación de hortalizas, verduras de consumo natural. Entonces, en realidad, cuando se extiende un modelo como el modelo agroexportador, evidentemente eso produce disminución de otros rubros, como los rubros que generan consumo interno para comer todos los días, lo que comemos. Tuvimos creo que el año pasado se cerró Clorinda por alguno de estos problemas aduaneros y el tomate disparó a 20.000, la gente se recordará de eso, ¿verdad? O sea, no tenemos tomate, no tenemos lechuga, etcétera. A ver, ¿hay un riesgo de la soberanía alimenticia cuando se aumenta este modelo productivo? Sí, ahí está en riesgo la producción de alimento para los paraguayos, ¿verdad? Evidentemente hay una situación, el tema de la contaminación, el uso de la tierra, o sea, es un tema en que hace que el problema sea complejo, pero como suele decir mi querido amigo Adolfo, el impuesto a la soja no va a resolver todos los otros problemas tenemos que encararlo en otros aspectos. Por ejemplo, aprovechando que está tan en moda el tema de la soja y el cumplimiento, una de las cosas que siempre hemos atribuido a los productores de soja, por ejemplo, es el no respeto de las leyes ambientales, y hay que mirar nomás Ruta Sexta y veamos hasta dónde viene la soja, hasta casi el cordón. Las franjas de dominio. ¿Verdad? Entonces no hay franja de dominio, eso es una violación de la ley ambiental que no ha habido una sola no sé, intervención. Ahí me por permite, senadora, un detalle, porque Jorge tiene otras preguntas, ingeniero Olmedo. Okay, yo sé que usted está cargado, pero le quiero hacer esa pregunta. No, lo que pasa es que es un tema muy amplio. Pero le quiero que me responda eso que dice Esperanza, por ejemplo. Sí. ¿Por qué nunca los ojeros respetan esa franja de protección a la gente? Uno va por la ruta 7, por la ruta 2, hay que dejar pues 50 metros entre, por ejemplo, un poblado y las rutas, rutas, por ejemplo, arroyos y la plantación de soja. Ok, tiene dos razones. Por un lado, para la limpieza, porque el Ministerio de Obras Públicas nunca limpia todas las franjas de seguridad. Entonces hay que usarla. Entonces se aprovecha
También. Se aprovecha. Se aprovecha. Pero te cuento que no. Perdón, en vez de basura tenés o sea, sombra. Está el abogado Favero a mi lado. ¿Sabes qué pasa? Ese tipo de cosas, personas, ese tipo, yo me disculpe, Esperanza, ese tipo de cosas son las que desvirtúan el debate. Pues acá nadie nos respeta nada. En la calle Palma está lleno de vendedores ambulantes. Y voy a decir más, si es por eso, si la soja llega hasta el borde del asfalto, la vaca entra en la ganadería e invade el asfalto. Cada rato nos pasamos atropellando vaca por la ruta. Entonces, yo creo que esos son problemas accesorios y que se solucionan de otra forma. Eso no se va a solucionar ya más o menos impuestos. Claro, Yo por lo que eso que simplemente- aclaré eso. Entonces, yo me comprometo a un debate a fondo y como quieran, básicamente eso, con dos variables nomás, que es un problema impositivo y es un problema real que hay que solucionarlo. Y en segundo lugar, que hay que entender eso de un proceso, dentro de un proceso histórico. Senador, retiro por mi favor, pregunta, Torres. por favor. Sí, pero Algo retiro esa importante, pregunta, tiene razón. lo importante es una para la cuestión accesoria. No, le va a hablar. No, usted, Ok. usted, ingeniero. Para la senadora, con todo respeto, por supuesto, pero es demasiado importante lo que dijo la senadora, de que el crecimiento o el avance de un rubro como la soja perjudica a los demás rubros. No es así, senadora. Esto lo vemos desde hace 35 años que no es así. La soja ha crecido y le ha ido bien a ese sector. Sin embargo, el abandono que el Estado le dio a los 250.000 productores pequeños no es culpa de la soja, es culpa de falta de políticas. Por eso creo que es importante para que la gente sepa, estamos llenos de pobres en la ciudad y la gente, el productor no sabe ni no tiene ni qué plantar por culpa de la soja. No es cierto eso. El productor no tiene que plantar porque no tiene ni asistencia técnica, ni asistencia crediticia, no tiene absolutamente condiciones, ni infraestructura, ni logística, ni un sistema comercial que le ayude. Entonces yo creo que es importante hablar de esto. Por eso no tiene que ver. La soja, ok, encarguémonos de que tributen lo que más tienen. Ese es otro tema, ¿verdad? Y para mí son 4 empresas las que acopian y las que exportan porque son las que acaparan hasta las barcazas. Porque mucha gente y muchas cooperativas quisieron exportar. Muchas cooperativas quisieron exportar y llevar su grano inclusive hasta destino de exportación, pero no pueden porque las grandes multinacionales acaparan las barcazas, los barcos. Entonces son siempre las 4 mismas empresas las que manejan todo a nivel mundial. Y yo sé de eso lo que estoy hablando. Puntualmente, senadora. Espera no. un ratito, Jorge. Cuando decía esto es ideológico, en realidad yo comparto con el señor en el sentido de que en realidad las políticas han descuidado a la agricultura campesina. El agricultor campesino, ¿para qué está hoy? Y bueno, para ser desalojados, gente que hoy tiene, este gobierno ha desalojado gente que tenía 30 años, 30, 23, 25 años de este asentamiento y ha desalojado y siempre se ha hecho en favor del rubro que es más rentable, que donde hay más capital metido, donde hay más dinero. ¿Cuánto quedó para la agricultura campesina? ¿Cuánto para el consumo? ¿Por qué tenemos que importar? Yo no digo, eso es un debate que tenemos que hacerlo dentro de este modelo productivo, modelo de desarrollo, que comparto con Adolfo, no es el objeto del impuesto. Pero díganme si este pequeño impuesto que solamente tiene que hacer una tributación no ha permitido que la sociedad paraguaya debata todo esto. Y eso es saludable. Es importante que conversemos con el sector sojero y lleguemos a acuerdos, y que si hay pequeños productores sojeros, también hay pequeños productores de caña de azúcar, de chía, de todo, y hagamos una discusión sobre la reforma agraria. Todos los candidatos a presidente, en vez de preocuparnos si de cuándo es su afiliación, si salió por televisión, si es simpático, si es más colorado o liberal, ese es el debate pobre de esta sociedad. Senadora, entonces, pero perdón, discutamos. una cosa es sancionar una ley y después pedir el diálogo. No, venimos espera un ratito, conversando, senadora. venimos conversando. Puntualmente, Jorge Villalba. Nada todavía. Jorge, esto que dijo el ingeniero, convengamos que coincidimos, 4 empresas nomás son las grandes exportadoras.
Eso es Perfecto, así. sí, ¿cuál es el problema? No, ¿y el resto? Los como los vendedores de vela que se van a morir de hambre. Vamos por parte y hago ya que el estripador, ¿verdad? Si esta gente gana tanta plata, ¿por qué los ojeros no ganan 1.500 dólares, 1.500 millones de dólares por año ganan? No lo digo yo, lo dice Sonia Tomazón en ABC, dice. Amílcar Ferreira hace 8 días estaba en la televisión y pronosticaba 1.700 millones de dólares. Yo hice un cálculo que me da una cifra más conservadora de 1.200 millones de dólares. Pueden comprar en un año 150.000 barcazas, pueden comprar. El tema del margen, de que ellos se llevan toda la plata que se lanzó acá en el intermedio cuando hubo un corte, es absolutamente falso. Eso no resiste un clic, agarrar ahí, poner clic y poner la competencia, poner el canal Pro y vas a ver donde dice soja, dice premio, $20, dice. ¿Sabes en cuánto está el precio de la soja? En 350. Y ellos se quedan con 20 de ingreso bruto. Tienen que correr con todos los gastos de llevar, alzar el peaje, hacer el desalije en Rosario, llevar al mercado internacional, pagar el seguro, etc. ¿Cuánto está el premio ahora, señor? $20. A ti también. No está, el 20. 5% del precio. El 95% del precio se reparte entre los acopiadores y el productor. No es 20, dice el Yo les precio. voy a dar. ¿Y no están 20? Poné un clic ahí. ¿Cuánto está? 21. 50 está. Poné un clic ahí, te desafío. Poné un clic ahí en el canal Pro y vamos a ver. No resiste un clic, es una mentira. Yo hice los cálculos. Está delirando. Yo hice los cálculos porque ese fue el tema. Tenemos que poner los números cuando venimos a discutir. Ponelo. El impacto. Levantame tu cartel, por favor. El impacto del IVA y el impacto del impuesto, se calculó sobre el tema, sobre la base del 10%. La realidad es que los impuestos van a ser $119 a la hectárea. Después les puedo mostrar un cálculo, pero acá es imposible. Esto es un cálculo matemático que podemos sentarnos un día y les muestro. Sobre una utilidad por hectárea de 472, es el 25%. Y con mucho gusto, en la tele es imposible, porque tenemos que hacer números y mostrar, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Y yo estoy dispuesto a debatirlo públicamente con la gente, con los empresarios de la soja. Eso, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tenés ahí? Ojalá se haga una audiencia pública en el Parlamento para que llevemos los números y mostremos. ¿Qué es esos números, Villalba? Dígalo. Y este es el impacto de los impuestos sobre las utilidades por hectárea. Los impuestos van a impactar, pues acá iba también en la exportación, ¿verdad? $119 por hectárea. $119 por hectárea y la utilidad de $472 por hectárea. ¿Eso es lo que le queda al productor, señor? La utilidad neta, bruta. Esto es lo que le queda al productor, claro. Lo que le queda. Eso es lo que usted cree que le queda. Sí. Porque no es cierto. Bueno, Y no es cierto. senador Ferreiro, por favor. A ver, senador yo Ferreiro. creo que justamente por eso se vuelve estéril este debate. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vos discutas, qué sé yo, presupuesto para la policía y digan, nosotros en este momento vamos a discutir porque es más eficiente darle plata para que compre picana eléctrica. No se puede discutir eso, no se puede comprar picana eléctrica, aunque sea más eficiente. Entonces, lo único objeto es, vamos a dar por cierto los números del señor Dígalo. Fantástico. Pero acá hay dos decisiones políticas, de políticas de Estado que están en juego. ¿Todos los productores ganan 472 o $300 por hectárea, no sé cuánto es? No. Cada uno gana según su gestión propia y algunos más que el promedio, otros menos que el promedio. Okay. El principio básico del sistema tributario es que vos pagás por lo que vos ganás y no por lo que gana el promedio. Ese era el sistema feudal. 10 quintales por hectárea te sacaban, no importa cómo era tu suerte económica. Ese es un error de equidad tributaria. Es como que a mí me digan, todos los abogados, el promedio de los abogados ganan 50 millones de guaraníes por mes. Pero hay abogados que ganan 500 y otros que ganan 8 millones. Tenés que cobrarle sobre 8 a uno y sobre 500 al otro, no sobre el promedio a todos.
Eso en primer lugar es lo fundamental. Y en segundo lugar, el problema de los... No está prohibido ganar mucha plata en el Paraguay. No. Y lo que sería, y decir, bueno, correcto, porque los impuestos otra vez se calculan sobre dos cosas. Estoy hablando de política tributaria. Sobre el porcentaje o un porcentaje de tu ganancia ya libre de impuestos, digamos, pagaste todo tu ganancia, o sobre el volumen. Entonces, un principio equitativo es todos pagamos el 10%. Pero no es lo mismo mi 10% que tengo 2 millones de guaraníes de ingreso por mes que el de un señor que tiene 200, que también paga el 10%. Pero ese 200.000 que me sacan a mí pesa mucho más que el que gana 20 millones, que le sacan 2 millones. Para eso existe el concepto de la renta progresiva, que es en función del volumen de tu ganancia te aumenta el porcentaje. Creo que ya la pausa. Entonces, si nosotros no hablamos de eso y salimos con numerito acá, numerito allá, no vamos a entender el problema. A ver, a la vuelta responde eso, Jorge Villalba, dígalo. Ya venimos, ya venimos. Bueno, me parece que vamos a tomar una decisión periodística. En el próximo programa, los cortes lo que vamos a transmitir. Los cortes lo que hay quilombo acá. Bueno, tiene por última vez en esta jornada el senador de la Nación, Adolfo Ferreiro. Sí, bueno, yo te voy a decir claramente mi planteamiento. Acá hay que discutir en serio lo que se tiene que discutir y no lo accesorio, ¿verdad? Acá hay una cuestión de política tributaria en juego. Me van a decir, bueno, ¿y cuál es la solución? Y la solución es quitarle al sector agrícola una serie de privilegios que tienen y que no tiene el resto del país en materia tributaria. Por ejemplo, el IVA del 10%. Pero para eso primero hay que entender qué es el IVA y quién lo paga, porque acá tampoco entendemos todo quién lo paga. El IVA no lo paga ni el productor ni el intermediario. ¿Pero quién es lo que paga el IVA? Lo paga el consumidor final. Ok. Por eso, y cuando exporta... El que bebe la gaseosa, por ejemplo. Claro, cuando vos bebés la gaseosa. ¿Cuándo exporta? Por eso que está mal esa IVA, que no tendría que llamarse impuesto al consumidor final en el mercado doméstico. Porque cuando exporta, el gobierno le tiene que devolver al exportador. Si eso funcionara bien, vos tenés el doble de IVA por lo menos ya recaudado de entrada en todo el sector agrícola. En segundo lugar, no hay que hacer políticas discriminativas con respecto a los impuestos. Por ejemplo, ahora se le excluyó al trigo y al maíz, ¿verdad? Pero a lo mejor hay gente que gana con el trigo y otros que pierden. Hay que meterlo dentro de su renta general y si ganó 1% va a pagar 0,1 de impuestos. O sea, es un problema de cabeza. Y eso ya funciona en la economía actual, en el Paraguay, para todos los demás sectores. Funciona para las empresas, para los zapateros, para los abogados, todo, que pagamos sobre nuestra renta. Okay. Y hay sistemas, cuando me dicen no se puede controlar, entonces es un gobierno cretino, porque no poder controlar hoy día con todas las herramientas que tiene de control eficaces, como le controlan hasta el último zapatero. Pero entonces hay que simplemente, primero el IVA, segundo las exenciones que tiene, tercero las liberaciones que tiene el sector agrícola en general a la hora de pagar sus tributos. Todo eso es mucho más que el 10% por el cual estamos Senador, discutiendo se ahora. fue todito su minuto. Ingeniero Olmedo. Gracias. Yo creo que el impuesto más justo que debería imponerse, o en todo caso, en este caso, lo que sería el impuesto agropecuario, tratar de perfeccionarlo, creo que es lo más justo que hay. Y insisto, creo que lo más importante, antes que, o como salida, o como para recaudar lo que se recaude de este impuesto, tenemos que solucionar esos 250.000 productores pequeños que están a la deriva. Yo creo que eso es lo más importante. A ver, Villalba, dígalo. Esto que mencionaba Adolfo Ferreiro, lo de la equidad tributaria no se percibe en esta propuesta así como está diseñada. A ver, esta gente aporta, el sector agropecuario en general, aporta alrededor de 120 millones de dólares por año, que es alrededor del 4% de la recaudación tributaria. Evaden más de 500 millones de dólares por año. Solamente en inmobiliario están evadiendo alrededor de 250 millones de dólares como mínimo. Se paga alrededor de 10 millones de dólares por año y ahora hicieron una reforma tributaria
para pagar el doble. Antes pagaban una miseria, ahora van a pagar 2 miserias. Y entendí bien lo que te digo como mínimo. Pero evaden, no es muy fuerte esa palabra. Ofensivo. Pero evaden Ofensivo. Ofensivo. Es una falta de respeto, mi pero querido. evaden asquerosamente. Es una falta de respeto. Te voy a demostrar. Tremendo ignorante. 3 millones de hectáreas de soja. Según MCS, la consultora de Banana Ferreira, valen $15,000 cada hectárea, cada hectárea de soja, porque cada hectárea de... No saben ni cuánto cuesta la hectárea. Yo le dejé hablar. Villalba, adelante. Entonces, 3 millones de hectáreas, él dice que cuestan $15,000. Yo le voy a poner 5,000 nomás, porque el precio de la tierra se disparó con la disparada de los precios internacionales de la soja, porque el valor de la tierra está relacionado con la riqueza que produce. Por eso es que la 5.000 soja... por hectárea después. Que tribute. Entonces, 3 millones de hectáreas multiplicado por $5,000 nomás. Por $5,000 nomás, no por 15,000. Da 15,000 millones de dólares. 3 veces nuestra deuda externa. Si le aplicáramos la ley, que es el 1%, porque después hay tasas para las grandes extensiones, pero el 1% tendría que recaudar 150 millones de dólares. Y todo el sector agropecuario paga 10 millones de dólares. Esa es la realidad. Y la misma cosa pasa con el Iragro. Y esta gente viene a plantear que se grave el IVA. Y no pagan un carajo de inmobiliario. Y no pagan un carajo de Iragro. Pagan 15 millones de dólares y hicieron una reforma para seguir pagando nada. A ver, nos tenemos que ir, Jorge. Por último, senadora Esperanza Martínez. Aquí la reforma tributaria se ha consensuado con los evasores. Ya llega ahí, Y en ningún país del mundo funciona una reforma tributaria propuesta por los evasores. Bueno, esa es la realidad. Jorge, a ver, senadora, cortito, por favor. Nosotros creemos que este debate va a continuar, vamos a tener una audiencia pública dentro de 10 días y creo que las conclusiones son claras aquí de todos los que han participado. Este país tiene que cambiar el sistema tributario. Ese sistema tributario no puede dejar a la soja, que es el principal producto. Necesitamos proteger a los pequeños. Teníamos 2 propuestas que ya no tuvimos tiempo de debatir. Tenemos propuestas para proteger a los pequeños, pero hay que pagar más impuestos en el Paraguay. Tenemos que dejar esta política de colocar todo en el IVA. Acá todo, a las cooperativas el IVA. ¿Dónde está el IVA? En la espalda del consumidor, de la clase media y de los pobres en este país, que son los más. Entonces, no se puede aumentar el IVA, va a hacer que aumente también la lechuga, el tomate y todo eso, y que aumente la canasta básica. No tenemos más tiempo, por favor. Solamente decirles, no se cierren al debate, sigamos adelante y vamos a hacerlo por el Paraguay, por la futuro. No podemos endeudar al Paraguay por 10 generaciones. Macri, y termino con esto, está sacando bonos soberanos y crédito a 100 años. Y seguramente el presidente Carter nos va a traer a 150, porque las cosas como esas somos las que copiamos de Argentina. Las retenciones no, pero la deuda no puede continuar y tenemos que buscar fórmulas para recaudar Gracias, mejor. Señora, muy amable. Gracias Señores, a ustedes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya está el señor Salvador Ícar, toda la información deportiva. Chao, chao. Buenas noches.